Salí con el chico raro por una apuesta con mis amigas. Pero terminé enamorada perdidamente de él. Mi nombre es Frida. Cuando estaba por graduarme de la preparatoria, yo era exactamente el tipo de chica que hoy me avergüenza recordar. No era mala en el sentido clásico, pero sí arrogante, superficial y convencida de que mi lugar en la jerarquía social me daba derecho a juzgar a otros. Mis mejores amigas eran Mónica y Teresa. Nos conocíamos desde los primeros años y, con el tiempo, nos convertimos en ese grupo que todos reconocían. Éramos las chicas populares, las que siempre estaban en el centro de atención, las que parecían inalcanzables. No porque fuéramos extraordinarias, sino porque actuábamos como si lo fuéramos. Nos sentábamos juntas, caminábamos juntas, hablábamos en voz baja cuando alguien que no considerábamos digno se acercaba demasiado. Nos gustaba sentir que éramos observadas. Nunca lo decía en voz alta, pero yo sabía que parte de mi identidad se sostenía en esa idea, ser admirada, ser deseada, ser superior. Estábamos a pocas semanas de graduarnos cuando ocurrió todo. Recuerdo perfectamente ese día. Estábamos sentadas en una de las mesas del patio, hablando de vestidos, de fiestas, de lo que haríamos después de terminar la escuela. Mónica estaba especialmente inquieta, como si tuviera algo preparado desde hacía rato. De repente, dejó su teléfono sobre la mesa y nos miró con una sonrisa que, ahora lo sé, no presagiaba nada bueno. Tenemos que hacer algo épico para la graduación, dijo. Algo que nadie olvide. Teresa se rió y le preguntó qué tenía en mente. Yo solo la observé, porque conocía ese tono. Mónica nunca proponía nada sin una intención oculta. Entonces lo dijo. Frida, deberías empezar a salir con Hugo. Por un momento pensé que estaba bromeando. Solté una carcajada automática, de esas que salen sin pensar. Estás loca, le respondí. ¿Por qué haría algo así? Hugo. Solo mencionar su nombre en nuestro grupo siempre generaba silencios incómodos o risas contenidas. Hugo era, sin discusión, el chico raro del salón. El nerd. El que siempre estaba hablando de videojuegos, cómics, películas que nadie más veía. El que prefería quedarse en casa un viernes por la noche antes que ir a una fiesta. Tenía su propio grupo de amigos, pequeños, discretos, casi invisibles. Nunca se metían con nadie, nunca llamaban la atención. Eran el tipo de personas que pasan años compartiendo el mismo espacio sin que realmente los mires. Hugo nunca había intentado acercarse a mí. Nunca me había mirado de una forma insistente, nunca había hecho comentarios incómodos, nunca me había escrito mensajes fuera de lugar. De hecho, si era honesta, apenas recordaba haber hablado con él más allá de algún trabajo en equipo. Pero aún así, yo sabía lo que la mayoría pensaba de él. Que era inferior. Esa palabra jamás se decía en voz alta, pero estaba presente en todo. En las miradas, en los susurros, en las risas cuando alguien mencionaba su nombre. Hugo representaba todo lo que nosotros no queríamos ser, introvertido, apasionado por cosas poco populares, ajeno a las reglas no escritas de la vida social. ¿Por qué Hugo? Pregunté, todavía riendo, convencida de que aquello no iba en serio. Mónica se inclinó hacia mí. Precisamente por eso, respondió. Nadie lo esperaría. Teresa, que hasta ese momento había guardado silencio, intervino con una sonrisa torcida. Imagínalo, dijo. Lo conquistas, salen unas semanas, y en la graduación lo terminas frente a todos. Para que le duela más. Recuerdo que mi risa se apagó en seco. Incluso en ese momento, con toda mi inmadurez y mi ego inflado, algo dentro de mí se encogió. Eso es cruel, dije. ¿Por qué haría algo así? No lo dije como una acusación, sino como una pregunta genuina. Porque, por primera vez, la idea me pareció excesiva, incluso para nosotras. Mónica rodó los ojos. Por la anécdota, respondió. Vamos, Frida. Es solo una historia que contaremos después. Además, es una apuesta. Esa palabra cambió todo. Una apuesta siempre había sido nuestro lenguaje secreto. La forma de demostrar quién se atrevía más, quién estaba dispuesta a cruzar límites por diversión. Así lo haces,
continuó, Teresa y yo te compraremos lo que quieras. Lo que sea. Sin importar el precio. Ya sabes que mi padre paga. Teresa asintió con entusiasmo. Oh, si prefieres, podemos darte el dinero. Yo dudé. Sentí algo extraño, una mezcla de incomodidad y curiosidad. No porque me interesara Hugo, sino porque la propuesta tocaba una parte muy fea de mí, la que quería demostrar que podía hacerlo, que tenía poder. ¿Cuánto dinero? Pregunté, casi sin darme cuenta. Mónica sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. $1000, dijo. En efectivo. $1000. En ese momento, la cifra me pareció enorme. No porque realmente necesitara el dinero, sino porque representaba algo más, validación, aprobación, la sensación de ganar. Acepté. Y todavía me cuesta escribir esa frase. Acepté con una risa nerviosa, como si fuera una locura divertida. Me dije a mí misma que no sería para tanto. Que Hugo probablemente estaría feliz de salir conmigo. Que, al final, no le estaría haciendo un daño real. Esa fue la mentira que me conté para dormir tranquila esa noche. Al día siguiente, empecé a pensar en cómo acercarme a él. Nunca antes había tenido que hacerlo. Siempre eran otros los que venían hacia mí. Esta vez, yo tenía que dar el primer paso. Lo observé durante varios días. Cómo se sentaba siempre en el mismo lugar. Cómo hablaba con sus amigos de cosas que yo no entendía. Cómo se reía sin intentar llamar la atención de nadie. Y, contra todo pronóstico, eso empezó a inquietarme. No porque me atrajera, sino porque no encajaba en la narrativa que yo tenía de él. No parecía triste. No parecía resentido. No parecía desesperado por ser aceptado. El día que decidí hacerlo fue casi impulsivo. Lo vi solo, guardando cosas en su mochila después de una clase. Sentí ese nudo en el estómago que aparece cuando sabes que estás a punto de hacer algo importante, o equivocado. Me acerqué. Hola, Hugo, dije. Él levantó la vista, claramente sorprendido. Sus ojos se abrieron un poco, como si no esperara verme ahí. Hola, Frida, respondió. Mi nombre sonó extraño en su voz. No nervioso. Solo, sincero. Respiré hondo. Quería preguntarte algo, continué. ¿Te gustaría salir conmigo algún día? Hubo un silencio breve. No incómodo. Solo silencioso. Hugo me miró durante un segundo que se me hizo eterno. Luego sonrió. No una sonrisa exagerada, ni incrédula, ni burlona. Sonrió como a alguien a quien le acaban de ofrecer algo bonito y no sabe si aceptarlo sin parecer demasiado ansioso. Sí, dijo. Me gustaría. Y así, con una sola palabra, empezó todo. Las primeras salidas fueron más extrañas de lo que yo estaba preparada para aceptar. No porque Hugo hiciera algo mal, sino porque yo no sabía cómo comportarme cuando no estaba actuando. Nos sentábamos frente a frente en cafeterías tranquilas, en restaurantes pequeños que él elegía con cuidado, y yo sentía que no encajaba del todo en ese escenario. Me concentraba en la comida, en la textura de la mesa, en el sonido ambiente, en cualquier cosa que me evitara sostener su mirada por demasiado tiempo. Hugo hablaba. Hablaba de videojuegos, de historias que se desarrollaban durante horas, de personajes que crecían y cambiaban. Hablaba de cómics que llevaba años leyendo, de universos complejos que yo apenas entendía. A veces notaba cómo se detenía a mitad de una frase, como si temiera estar hablando demasiado, y entonces me preguntaba algo a mí. ¿Y tú? ¿Qué te gusta hacer cuando tienes tiempo libre? Yo abría la boca, y me quedaba en blanco. No porque no tuviera vida, sino porque nunca había tenido que explicarla. Estaba acostumbrada a que mis historias no importaran demasiado, a que bastara con decir salí con amigos o fui a una fiesta y pasar a otra cosa. Así que respondía con frases cortas, vagas, sin profundidad. Hugo asentía, sonreía, y aún así parecía interesado. Eso me incomodaba. No había burla en sus ojos. No había juicio. Solo atención. A la semana ya habíamos salido 2 veces.
Para mí, seguía siendo parte del plan, algo que debía cumplir para llegar al final de la apuesta. Para Mónica y Teresa, en cambio, ya era motivo de diversión. Entonces, dijo Mónica una tarde, con una sonrisa exagerada, ¿qué tal? ¿Ya lo besaste? Ambas se rieron, como si la pregunta fuera obvia. Claro que no, respondí de inmediato. Eso no era parte de la apuesta. No voy a besarlo. Lo dije con una seguridad que no sentía del todo. Teresa me miró como si le pareciera aburrido. Bueno, mientras no te encariñes, dijo. Recuerda por qué estás haciendo esto. Asentí, aunque algo dentro de mí se tensó. Las siguientes citas empezaron a cambiar sin que yo lo notara de inmediato. Había una sensación nueva que me acompañaba después de ver a Hugo. Algo que no sabía cómo nombrar. Me sorprendía pensando en conversaciones pasadas, en comentarios pequeños que él había hecho. Me daba cuenta de que recordaba cosas que normalmente habría olvidado. Hugo me escuchaba. No como alguien raro, no como alguien desesperado por atención, sino como alguien a quien genuinamente le importaba lo que yo decía. Me hacía preguntas sobre mi familia, sobre lo que pensaba hacer después de graduarnos, sobre cosas simples que nadie antes se había tomado el tiempo de preguntarme. Eso me descolocó. Yo estaba acostumbrada a chicos que hablaban sin parar de sí mismos. De cuántas fiestas habían ido, de cuántas personas los admiraban, de sus rutinas en el gimnasio. Chicos que confundían confianza con arrogancia. Hugo no hacía nada de eso. No intentaba impresionarme. No competía conmigo. Simplemente estaba ahí. Un día me invitó al cine. Se estaba estrenando Civil War y parecía realmente emocionado. Mientras esperábamos para entrar, con las palomitas en la mano, empezó a explicarme el contexto de la película. Me habló durante unos 15 minutos, tratando de resumir una historia que claramente significaba mucho para él. Yo lo observaba mientras hablaba. Noté cómo sus gestos se volvían más expresivos, cómo su voz ganaba seguridad. Esa imagen del chico raro, callado y tímido, empezaba a desaparecer cuando estaba conmigo. No parecía alguien inferior ni invisible. Parecía alguien cómodo siendo quien era. La película me gustó más de lo que esperaba. Me sorprendí a mí misma siguiendo la historia, entendiendo las referencias, disfrutando los detalles. En algún punto, sin pensarlo demasiado, apoyé mi cabeza en su hombro. Me dije que era parte del papel. Que así debía verse una relación. Pero no me moví. Hugo tampoco. No dijo nada, no se tensó, no intentó aprovechar el momento. Solo se quedó ahí, tranquilo, como si ese gesto fuera natural, como si no necesitara demostrar nada. Las semanas siguieron pasando. Y yo dejé de contar los minutos para irme. Empecé a esperar las salidas. A revisar el teléfono cuando sabía que podía escribirme. A sentirme cómoda a su lado. Incluso comencé a ver algunas películas de la primera fase de Marvel por mi cuenta, para poder entender mejor de lo que hablaba y no quedarme en silencio cuando mencionaba algo. Un día, acompañé a mi hermano mayor a una tienda departamental. Él quería comprar un celular nuevo, pero antes decidió pasar por el área de videojuegos. Yo lo seguí sin mucho interés, caminando detrás de él, hasta que algo llamó mi atención. Un póster grande de Master Chief. Me detuve frente a él sin pensarlo. Recordé, de inmediato, que Halo era el videojuego favorito de Hugo. A un costado había una figura del personaje, cuidadosamente colocada, con detalles que llamaban la atención. La tomé. La sostuve entre mis manos más tiempo del necesario. Pensé en Hugo. Pensé en su reacción si la viera. Pensé en su sonrisa. Pensé en lo fácil que sería regalarle algo que realmente le gustara. Entonces reaccioné. ¿Qué estoy pensando?, me dije a mí misma. Esto no es real. Esto es solo por esos $1000. Mi hermano me observaba desde atrás. ¿Y tú desde cuándo conoces a Master Chief?, preguntó. Si eres solo una niña fresa que piensa en maquillaje. Me sobresalté. Dejé la figura de golpe en su lugar. Eso a ti no te incumbe, respondí, molesta. Él se acercó un poco más.
¿Crees que no sé que estás saliendo con un chico? Dijo. ¿Se lo quieres regalar? No, respondí. Salgo con ese tipo raro solo por una apuesta con las chicas. Las palabras salieron más duras de lo que esperaba. Mi hermano me miró fijamente. ¿Con una apuesta? Repitió. No supe qué decir. Si tan apuesta fuera, continuó, no estarías pensando en él cuando viste esa figura. Sonrió, pero luego su expresión cambió. Las chicas de tu edad hacen estupideces sin medir consecuencias, dijo. Si eso es verdad, créeme que el pobre tipo va a sufrir mucho cuando se entere. Sentí un nudo en el estómago. Y no noto que lo estás empezando a ver con otros ojos, añadió. Termina esa apuesta y acepta que te enamoraste de él lo antes posible. Si no, va a ser demasiado tarde. No respondí. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, repitiéndome que no era cierto. Que no me había enamorado. Que solo estaba confundida. Claro que no, me decía. Esto no es real. Entonces llegó su mensaje de buenos días. Y sonreí sin darme cuenta. Ese día nos vimos de nuevo. Todo se sentía distinto. Yo era más cercana, más cariñosa, más presente. Hugo lo notó, aunque no dijo nada. Se notaba en su mirada, en la forma en que me observaba como si percibiera que algo había cambiado. Cuando nos despedimos, antes de que cada uno tomara su autobús, me dijo. Adiós. Me encantó verte hoy. Lo detuve. Lo miré a los ojos. Sentí el corazón acelerarse. Sin pensarlo más, me acerqué y lo besé. Él correspondió. Fue un beso sencillo, real, sin prisa ni exageración. Me alejé rápido y me fui. Hugo se quedó ahí, sonriendo. Cuando llegué a casa, rompí a llorar. Busqué a mi hermano y le dije, sin rodeos. Y sí, me enamoré. Lo acepto. ¿Qué hago ahora? Mis amigas piensan que es una apuesta. Ellas quieren que lo termine en la graduación. Mi hermano me escuchó en silencio. No me interrumpió de inmediato. Cuando terminé de hablar, respiró hondo y me miró con una seriedad que pocas veces le había visto. Lo que debes hacer, dijo finalmente, es decirle la verdad. Aceptar tu error. Y con suerte, ese chico lo entenderá. Sentí que el frío me recorría el cuerpo. ¿Cómo se supone que haga eso? Respondí. La graduación es la próxima semana. Las chicas, ellas están esperando que lo termine frente a todos. Él me interrumpió antes de que pudiera seguir. Aléjate de ellas, dijo con firmeza. Esas chicas viven de humillar a otros para sentirse superiores. No es algo que dure para siempre. En unos años estarán lidiando con las consecuencias de su propia vaciedad. Tú no eres así. Mi hermana no es así. Diles que no participarás en su juego. Guardé silencio. Sus palabras no me tranquilizaron, pero tampoco pude ignorarlas. Me quedé pensando en lo que había dicho durante horas. Pensé en Mónica y Teresa, en cómo hablaban de las personas, en lo fácil que les resultaba reírse del dolor ajeno. Pensé en Hugo, en la forma en que me miraba cuando hablaba, en cómo nunca me había hecho sentir menos. La noche antes de la graduación casi no dormí. Me repetía a mí misma que podía manejar la situación. Que solo debía decirles a las chicas que no quería los $1000, que no haría nada. Que si no decían nada, todo seguiría igual. Hugo y yo continuaríamos como si nada hubiera pasado. Esa fue la decisión que tomé. El día de la graduación llegó más rápido de lo que esperaba. Me arreglé con cuidado, pero no con entusiasmo. Cada movimiento se sentía pesado. El vestido, el maquillaje, el peinado, todo parecía parte de una escena que ya no quería interpretar. Cuando llegué a la fiesta, el lugar estaba lleno de luces, música y risas. Todos parecían felices, celebrando el final de una etapa. Yo estaba nerviosa. Mónica y Teresa no tardaron en encontrarme. Se acercaron con sonrisas ansiosas. «Y bien», dijo Mónica, «¿cuándo lo harás?» «Tiene que ser épico. Vamos a grabarlo».
Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Tengo algo que decirles, respondí. La verdad es que él es un buen chico. Me parece cruel hacerle eso. Así que creo que no lo voy a hacer. Hubo un segundo de silencio. Luego ambas se rieron. Teresa se rió más fuerte. Lo sabía, dijo. Lo sabía. Me debes $100, Mónica. Mónica suspiró con exageración. Y Dios, qué decepción, dijo. En serio me decepcionas. Sacó un billete de su bolso y se lo entregó a Teresa. Yo las miré confundida. ¿De qué hablan? Pregunté. Entonces me lo dijeron. Entre ellas también habían hecho una apuesta. Apostaron a que yo terminaría enamorándome del chico raro. Sentí una mezcla de vergüenza y rabia. Son crueles, dije. Pero sí, me enamoré. Mónica sonrió. No era una sonrisa amable. Era calculada. Sería una lástima, dijo, que alguien le contara la verdad a Hugo. Esperemos que eso no pase, ¿verdad? Y se fueron. No fue una broma. Fue una amenaza. Me quedé paralizada durante unos segundos, intentando procesar lo que acababa de pasar. Luego busqué a Hugo con la mirada. Estaba ahí, hablando con algunos compañeros. Cuando me vio, sonrió y se acercó a mí. Intenté convencerme de que solo debía sobrevivir esa noche. Que después de la graduación no volveríamos a ver a Mónica ni a Teresa. Que todo estaría bien. Pero no lo estuvo. Más tarde, Hugo y yo nos sentamos en unas escaleras, un poco alejados del ruido. Hablábamos de cosas simples, intentando ignorar el caos a nuestro alrededor. Yo apenas podía concentrarme. Cada risa cercana me hacía sobresaltarme. Entonces las vi acercarse. Mónica y Teresa se plantaron frente a nosotros. Bravo, amiga, dijo Mónica. Lo lograste. Ya puedes dejar de fingir. Ganaste. Conquistaste al chico raro. Hugo dejó de sonreír. ¿De qué están hablando? Preguntó. Y déjenos en paz, dije, con la voz temblorosa. Váyanse. No me digas, continuó Mónica, que el pobrecito no sabía que todo esto fue una apuesta. Sentí como las lágrimas me subían a los ojos. ¿Apuesta? Repitió Hugo. ¿Qué apuesta? No les creas, dije rápidamente. No es verdad. Pero estaba llorando. Y eso lo decía todo. Hugo me miró con una expresión que nunca olvidaré. ¿Entonces el beso? Preguntó. ¿También fue parte de eso? Antes de que pudiera responder, Mónica y Teresa se rieron. ¡Qué asco!, dijo Teresa. No puedo creer que hayas llegado tan bajo, Frida. Algo dentro de mí se rompió. Tomé 2 bebidas de una mesa cercana y las lancé hacia ellas. El líquido las empapó. La música se detuvo. Todos comenzaron a mirar. Hugo se levantó. ¿Es verdad lo de la apuesta? Y me preguntó. Lloré más fuerte. Sí, respondí. Pero créeme, el beso fue real. Yo te quiero, Hugo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Intenté seguirlo, llamarlo, abrirme paso entre la gente, pero desapareció. Lo llamé al teléfono. No contestó. Me sentí sola, expuesta, humillada. Llamé a mi hermano para que fuera por mí. Cuando vi a mi hermano en el estacionamiento, todo lo que había estado conteniendo se derrumbó. Corrí hacia él sin pensar, sin importarme si alguien miraba. Lo abracé con fuerza, como si mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Me aferré a su camisa y lloré sin decir una palabra. Él no preguntó nada en ese momento. Solo me sostuvo, firme, paciente, como cuando era niña y volvía a casa después de haber hecho algo mal. Subimos al auto. Cerré la puerta y el silencio fue abrumador. Entonces se lo conté todo. No omití nada. Le hablé de la apuesta, de mis amigas, del beso, de la escena en la graduación,
de la mirada de Hugo antes de irse. Las palabras salían atropelladas, mezcladas con sollozos. Mi hermano escuchó sin interrumpir, con las manos firmes en el volante, la mandíbula tensa. Cuando terminé, el auto seguía detenido. Él suspiró. Pues sí, dijo finalmente. La arruinaste. No fue cruel. Fue honesto. Pero ahora ya no sirve de nada castigarte, continuó. Ahora toca limpiar el desastre. Lo miré, esperando algo más duro, algo que confirmara que yo era la villana de esta historia. Así de verdad lo quieres, dijo, proponle verse. Dile todo. No escondas nada, no suavices nada. Dile exactamente cómo te sentiste desde el principio. Y luego acepta su decisión. Tragué saliva. ¿Si no quiere verme? Pregunté. Entonces tendrás que respetarlo, respondió. Si decide intentarlo, será porque él lo eligió. Y si no, al menos hiciste lo correcto por una vez. Asentí, aunque el miedo me oprimía el pecho. Esa noche apenas dormí. Repasé cada momento con Hugo, cada gesto, cada palabra. Me pregunté en qué punto exacto había cruzado la línea, cuando había dejado de ser un juego para convertirse en algo real. Me di cuenta de que no había una fecha clara. Había sido gradual. Silencioso. Inevitable. Al día siguiente le escribí. No un mensaje largo. No una explicación. Solo una pregunta honesta. ¿Podemos hablar? Prometo decirte toda la verdad. Tardó horas en responder. Cuando lo hizo, fue breve. Sí. Mañana. Ese mañana pesó más que cualquier insulto. Nos vimos en un parque, un lugar neutral, lejos de la escuela, lejos de la graduación, lejos de todo lo que nos había explotado en la cara. Él ya estaba ahí cuando llegué. Sentado en una banca, con la mirada perdida. Se levantó al verme, pero no sonrió. Eso me dolió más de lo que esperaba. Nos sentamos. El silencio se extendió entre nosotros como un muro. Habla, dijo finalmente. Te escucho. Respiré hondo. Y se lo conté todo. Desde el principio. Le hablé de Mónica y Teresa, de la propuesta absurda, de los $1000, de cómo acepté sin pensar en las consecuencias. Le confesé que al inicio no lo tomé en serio, que solo quería cumplir con la apuesta. Le dije que no me enorgullecía, que me avergonzaba profundamente. Le conté cuando empezó a cambiar algo en mí. Cómo me sorprendía recordando cosas que él decía. Cómo me sentía escuchada por primera vez. Cómo el beso no fue planeado ni fingido. Cómo me asusté cuando me di cuenta de que lo que sentía era real. No lloré al principio. Hablé con una calma forzada, como si eso me ayudara a mantenerme en pie. Cuando terminé, el silencio regresó. Hugo bajó la mirada. Se pasó una mano por el rostro. ¿Sabes lo que más duele? Dijo. No es que haya sido una apuesta. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Lo que más duele es que yo fui honesto contigo desde el primer día. Sentí un nudo en la garganta. Yo no soy estúpido, Frida, continuó. Siempre supe cómo me veían personas como tus amigas. Siempre supe que yo no encajaba en tu mundo. Pero cuando me invitaste a salir, pensé que tal vez esta vez era diferente. Su voz se quebró ligeramente. Yo me abrí contigo, dijo. Te hablé de cosas que no comparto con cualquiera. Te dejé entrar en mi espacio. Y mientras yo hacía eso, tú estabas apostando sobre mí. No supe qué decir. ¿Sabes lo que se siente sentarse frente a alguien y pensar que por fin te eligieron? Preguntó. ¿Y luego darte cuenta de que solo eras una historia graciosa para contar después? Las lágrimas comenzaron a caerme sin control. No fue así al final, susurré. Te lo juro. Pero empezó así, respondió. Y eso no desaparece solo porque ahora te sientas culpable. Guardó silencio unos segundos. Si necesito tiempo, dijo finalmente. No puedo procesar esto de un día para otro. No puedo fingir que no pasó nada.
Asentí. Tómate todo el tiempo que necesites, dije. No te voy a presionar. Me levanté primero. No intenté tocarlo. No intenté abrazarlo. Solo me fui. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. No me escribió. No lo busqué. Vivía con el teléfono en la mano, con el corazón encogido, repasando cada palabra que me había dicho. Entendí, por primera vez, el peso real de mis actos. No como una lección moral abstracta, sino como una herida concreta que yo había causado. Al tercer día, sonó mi teléfono. Era él. ¿Podemos vernos? Acepté de inmediato. Nos encontramos en el mismo parque. Esta vez, Hugo parecía distinto. No feliz. Pero más sereno. He pensado mucho, dijo. En lo que pasó. En lo que sentí. En lo que siento. Me miró directamente. No puedo negar que me lastimaste, continuó. Eso no va a desaparecer de la noche a la mañana. Pero tampoco puedo negar que lo que tuvimos después fue real. Y que, a pesar de todo, quiero intentar. Mi corazón se aceleró. Pero esta vez, añadió, no hay juegos. No hay apuestas. No hay mentiras. Si volvemos a intentarlo y vuelves a traicionarme, no habrá segunda oportunidad. Asentí, con lágrimas en los ojos. Lo entiendo, dije. Y lo acepto. Hugo dio un paso hacia mí. Entonces intentémoslo, dijo. No dije nada más. Me acerqué y lo besé. Y esta vez, no hubo excusas. Aún hoy, mientras escribo esto, siento que los ojos se me llenan de lágrimas. Han pasado casi 10 años desde todo lo que conté. Era 2016 cuando ocurrió esa historia que empezó de la peor manera posible. Hoy estoy sentada en la habitación que preparamos para nuestro hijo, embarazada, a pocos días de dar a luz, con Hugo en la habitación de al lado armando una cuna y quejándose de que las instrucciones nunca son claras. La vida tiene un sentido del humor extraño. Después de aquella tarde en el parque, nada fue inmediato ni sencillo. Aunque Hugo decidió intentarlo, la confianza no regresó de golpe. Durante los siguientes meses hubo silencios incómodos, preguntas que dolían, momentos en los que yo notaba que algo en él se retraía. No me lo reprochaba con palabras, pero lo sentía en sus gestos. Y lo entendía. Yo había roto algo importante. Durante casi 3 meses, Hugo fue cuidadoso. No distante, pero tampoco completamente abierto. Me observaba, evaluaba mis reacciones, mis palabras, mi coherencia. Yo aprendí algo fundamental en ese tiempo: amar no es insistir, es sostener. No es exigir perdón, es demostrar con hechos que lo mereces. Nunca volvió a mencionar la apuesta, pero yo sabía que seguía ahí, como una cicatriz invisible. Fue él quien, pasado ese tiempo, me pidió que habláramos. Recuerdo ese día con claridad. Me miró con una mezcla de seriedad y nerviosismo y me dijo que había decidido confiar de verdad, no porque hubiera olvidado lo ocurrido, sino porque había elegido no vivir anclado al dolor. Ese día me pidió formalmente que fuéramos novios. No hubo discursos elaborados ni gestos grandiosos. Solo honestidad. Duramos años como novios. Años reales, no perfectos. Discutimos, aprendimos a convivir, a respetar silencios, a crecer juntos. Hugo siguió siendo el mismo chico apasionado por los videojuegos y los cómics. Yo seguía aprendiendo a escuchar, a no subestimar, a no creerme superior a nadie. Nos casamos hace 2 años. Una boda sencilla, rodeados de personas que de verdad importaban. Mi hermano estuvo ahí, como siempre. Durante el brindis, levantó su copa y, con una sonrisa, dijo que se autoproclamaba el cupido de la relación. Hugo se rió y aceptó el título sin protestar. Hoy, esa historia provoca risas entre nosotros. Incluso entre Hugo y mi hermano. A veces la contamos como una anécdota incómoda del pasado, como algo que parece no encajar con la vida que tenemos ahora. Pero para mí no es solo una anécdota. Es un recordatorio. Hace poco escuché la historia de una chica que pasó por algo muy parecido. Una apuesta, un reto,
Una burla que parecía inofensiva. En su caso, la historia terminó mal. Perdió a alguien valioso antes de darse cuenta de lo que realmente significaba. Eso me hizo pensar mucho. No todas las historias tienen segundas oportunidades. No todas las personas heridas deciden quedarse. No todos los errores se pueden reparar. Yo tuve suerte. Pero no solo suerte. Tuve a alguien que, a pesar del daño, eligió intentar. Y tuve que aprender, a la fuerza, que las decisiones tomadas desde el ego y la crueldad dejan marcas reales en personas reales. Si alguien lee esto y se reconoce en la Frida de entonces, solo puedo decir una cosa: no juegues con los sentimientos de nadie. No por aceptación social, no por dinero, no por una risa momentánea. Porque el precio puede ser demasiado alto. Mi historia empezó mal. Pero terminó bien. Y cada vez que veo a Hugo, cada vez que siento a nuestro hijo moverse dentro de mí, recuerdo que el amor no se trata de cómo empieza, sino de lo que estás dispuesto a hacer cuando te das cuenta de que puedes perderlo.